Bienvenidas a esta tercera reunión sobre cómo fidelizar nuestros pacientes. Vamos a tratar un tema muy importante que es el de el vínculo entre el médico y el paciente. Considero que esta es la principal fuente de fidelización del médico con el paciente, el vínculo. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres vinculantes. El apego es la base de todos los vínculos. Vamos a tratar de meternos en el tema comunicación y apego. Hay un cambio de paradigma en el tiempo moderno, sobre todo en la juventud. Se han desarrollado canales vinculares mucho más horizontales. Antes la relación médico-paciente era mucho más alejada. Hoy en día los vínculos son más horizontales y se busca mayormente una ida y vuelta, un feedback, una presencia que genere un mayor vínculo. Aquella distancia de mayor sumisión que había en tiempos anteriores ya no es el modelo moderno que busca el paciente hoy. Cada vez más también a nivel médico vamos hacia un modelo más colaborativo, horizontal. ¿Por qué hablamos de vínculo? Por este tema que les decía del apego. ¿Por qué les traigo a este monito? Porque unas investigaciones con monitos rhesus, como el que ven en la imagen, donde les quitaban a su mamá, le ponían dos mamás falsas. Una mamá de alambre que tenía un biberón y les daba el alimento, y otra mamá que era de peluche y tenía una luz que le daba calor. Entonces le daba ternura, cobijo y calor, y la otra solucionaba el problema de la necesidad de alimento. Como pueden ver en la imagen, el monito a quien elegía, a la mamá peluche. Esto habla del apego. El apego es ese vínculo de contención, de afecto, de seguridad, de puerto seguro y de base segura para cuando las personas nos sentimos agredidas, necesitadas, vulnerables. Necesitamos figuras de seguridad, de contención, de apego, mucho más allá de que nos solucionen el problema. Este monito que había sido abandonado por su mamá, lo que buscaba era apego, no que le dieran la leche. Él elegía el sostén emocional por encima de la solución de la alimentación, siendo una necesidad tan primaria. ¿Por qué me parece muy importante traerles estas imágenes? Porque nuestros pacientes son seres vulnerables. Vienen al médico porque están necesitados, son seres sufrientes y por lo tanto lo que más van a necesitar y los va a fidelizar con nosotros es la atención, el interés, la seguridad. Que como médico-paciente establezcamos vínculos de base segura, de puerto seguro. Esa persona que sabemos que está, esa es la seguridad del vínculo. Cuento con, está, no se va, no abandona, está. Cuando hay una persona que estuvo, volvemos a esa persona. Fíjense ustedes en su vida. Uno dice, aquel estuvo y me apegué a esa persona. Me fidelicé a esa persona porque estuvo en aquel momento que yo estaba mal, que estaba vulnerable, que tenía una pérdida, que tenía miedo, que estaba inseguro. ¿Quién estuvo? A ese me fidelizo porque generé vínculo de apego. Por lo tanto, necesitamos con nuestros pacientes regulación emocional, calmarlos, ayudarlos frente a la vulnerabilidad, porque los primates, si nosotros somos primates, acudimos a los seres que nos dan seguridad y cariño. En cambio, cuando yo siento que la persona no estuvo, me falló, no me contuvo, me vuelvo un puercoespín, saco las púas. ¿Cómo reacciona el animal ante una situación peligrosa? ¿Como puercoespín o como tortuga? Evito y me meto en la caparazón como tortuga y me voy pasivamente, o me pongo reivindicativo y de repente le hago un juicio, o de repente voy a la institución hospitalaria y le hago una denuncia porque me sentí no cuidado. No es tanto que me pueda salvar en todo, estuve
estuvo porque mostró interés de las diferentes maneras que vamos a ir viendo. Entonces, entendamos que nuestros pacientes se sienten vulnerables, se sienten atacados frente a una potencial enfermedad, a un potencial riesgo y necesitan de nosotros seguridad. Fíjense, estos puercoespines parece que están enojados, pero lo que tienen sobre todo es miedo. Nuestros pacientes muchas veces lo que tienen es miedo a que le pase algo, miedo a no saber manejarse en una situación, miedo a la incertidumbre, y se enojan con nosotros si no los atendemos y los cuidamos. Tenemos que entender que ese ser humano sufriente que parece malo o enojado o distante o agresivo, está así porque siente que no estamos, que como médicos ellos esperan de nosotros contención, seguridad, base segura y puerto seguro donde descansar en un momento de vulnerabilidad. Y ahí van a bajar las púas, porque hasta el puercoespín más malo, cuando se siente seguro, se deja acariciar. Tenemos que entender que ese paciente taciturno, de pocas palabras, es una tortuga temerosa que se metió para adentro. Parece desinteresado, pero lo que tiene es miedo. Está en alerta, se siente amenazado. Hay que aprender a leer la psicología de nuestros pacientes. Tenemos que, como profesionales de la salud, humanizarnos. Ir a una cultura del encuentro con el otro, entendiendo que lo que nos define son nuestros vínculos y que cada médico o cada profesional de la salud, cuando estudia lo que estudia, lo estudia con la ilusión de tener un vínculo humano con ese paciente que iba a atender y soñaba con atender, y que muchas veces perdimos por el camino ese sueño humanitario que nos iluminaba nuestro estudio cuando empezamos a estudiar. Pero tenemos que entender, nosotros queremos ser significativos para nuestros pacientes y que se fidelicen. Y los vínculos de relaciones significativas tienen pilares: cohesión, compromiso, confianza. Cohesión porque cuando hay una vulnerabilidad que la comparto con alguien que estuvo, me pego, me cohesiono. Acuérdense de la palabra estuvo. Acuérdense de las personas que en su vida estuvieron. Ustedes no se olvidaron más de esas personas que estuvieron cuando estaban vulnerables. Eso es lo que cada uno de los pacientes suyos espera, que estén, que estén, que estén, que estén. Eso los va a cohesionar, a pegar a ustedes, a apegar, ¿verdad? Cohesión. Compromiso. Compromiso es una palabra muy rica, con otro, pro, futuro, misión. Un acto médico implica una misión humanitaria para con el otro. Yo vivo comprometido con mis pacientes si vivo mi vida profesional no como un negocio, con sentido de misión. La persona que vive con sentido de misión se le va la vida en el acto que hace, porque es su misión, es su para qué y su por qué está aquí. Tiene ikigai, siente que agrega valor a esta vida. Y todo esto genera confianza. Este profesional es un referente confiable al que yo puedo referirme y al que puedo referir a otros. Por lo tanto, cuando hay un vínculo de este tipo, de cohesión, de compromiso, de confianza, me va dejando huella. Ese profesional estuvo. Compartí con él mi vulnerabilidad, el no sé, no entiendo, lo necesito, ¿verdad? Estuvo en los buenos y en los malos momentos. Por lo tanto, fue una relación de empatía, donde me acerqué al otro en su vulnerabilidad. Pero para esto yo me tengo que lograr acercar al otro. ¿Cómo hago para entender al otro si lo siento lejano o diferente a mí? En psicología comunicacional decimos que un buen comunicador es un buen preguntón. Un médico que se comunica bien con el paciente sabe preguntarle, no solo en la anamnesis clínica médica, sino que sabe preguntarle
a su persona vulnerable, a la persona vulnerable del paciente, sabe hacer preguntas. ¿Para qué? Para bajar del síntoma manifiesto o de la presencia manifiesta de ese paciente, que es solo la punta del iceberg, bucear el iceberg del otro. Entender qué está sintiendo esa persona que está frente a mí, cómo se está sintiendo, cómo será para él que le esté pasando lo que le está pasando. Soy capaz de empatizar con los sentimientos del otro. El otro no es un hígado o un corazón o quién sabe cuál es su expertise clínica. El otro es una persona que tiene sentimientos y yo me tomo mi tiempo para sentir como el otro siente. ¿Qué está necesitando de mí? Seguridad, apoyo, una sonrisa, una palmada, un seguimiento. ¿Para qué viene? ¿Viene para que le dé una solución? ¿O viene para... Esta semana hablando en una clínica médica de estos temas decían, la mayoría de nuestros pacientes de medicina estética vienen por necesidades que no son la arruga, vienen por necesidades afectivas que canalizan en el aspecto físico. Todo esto es lo que está por debajo de esa pregunta, de esa demanda, de ese concurrir a la sesión médica. ¿Qué piensa esta persona? ¿Qué creencias? ¿Qué piensa respecto al cuerpo, a la salud? ¿Es una persona aprensiva, temerosa? ¿Tiene temor a la muerte? ¿Tiene temor a la enfermedad? ¿Qué historia ha tenido en cuanto al sufrimiento, al manejo del sufrimiento, del dolor, de la pena? ¿Tiene confianza en las personas o ha sido educada a la desconfianza, a la agresividad? ¿Qué piensa? ¿Cómo fueron sus vínculos? ¿Cómo le condicionaron? ¿En qué circunstancias está esta persona? Cuando consulta, ¿qué le está pasando en su entorno social, en su entorno cultural, en su situación económica, en la situación política que estamos viviendo, en la situación barrial, en la situación familiar? Tenemos que pensar que lo que nos trae el paciente es mínimo y tenemos que aprender a preguntar y tomarnos tiempo para, con interés genuino, preguntarle a nuestro paciente. Porque según cómo le preguntemos, ese paciente se va a sentir auténticamente importante para nosotros. Y si le transmitimos que nos importa, él se va a adherir, a cohesionar con nosotros, porque necesitamos ser seres importantes y significativos para el otro. Y la figura del médico es una figura muy importante. El interés genuino, el saber hacer preguntas, el tomarnos tiempo para preguntar. Muchas veces estamos como para acá, por acá arriba y el paciente está acá abajo. Y lo primero que tenemos que hacer es bajar al otro, acompasar al otro, caminar con el otro. Acá puse algunas frases para decirle, lo entiendo, qué difícil que debe de ser lo que usted está viviendo. Una pregunta clave que se enseña en cualquier curso de coaching es, cuénteme más. Quiero bucear el iceberg, quiero meterme en su intimidad, quiero aprender de usted, de su vida, de sus circunstancias, para darle la respuesta personalizada, porque usted no es una historia clínica, usted no es un número, usted es una persona que a mí me importa de verdad, genuinamente. Saber acompasar en identificar los sentimientos. Veo su preocupación, veo que está enojado, lo veo tenso hoy lo veo apagado. Esto es constatar el sentimiento del otro. Hoy lo veo que está más sensible que otros días. Hoy lo veo, eso hace que el otro, el paciente, se siente mirado atentamente por nosotros, registrado. Esta persona me registra, existo, por lo tanto, está ahí para mí. Puedo contar con él. Todo esto, cohesión, fidelización. Cuando no logramos captarlo, está bueno hacer un
puede ser que hoy lo vea usted, puede ser que usted hoy esté necesitando, tiro una hipótesis que será validada o no por el paciente. Intento abrir el diálogo, intento bucear este iceberg para meterme en el corazón del otro, en el alma del otro. Hay que darse el tiempo para estar, para acompañar, para interesarnos genuinamente. Jamás es tiempo perdido en la consulta, ese tiempo de esa charla personal que intenta entrar en el alma y en el corazón. La comunicación empática y compasiva y comprensiva es el principal factor de la adhesión y fidelización de nuestros pacientes. Tenemos permiso para no entender. Lo que no tenemos permiso es para no acompañar y estar cercana y auténticamente. Tratar de no confrontar al paciente, ay no, que no puede ser, que no es para tanto, nada que aleje más que la invalidación. Decirle al otro que no sienta lo que siente, corta el vínculo totalmente. Perdimos a ese paciente. Lo primero es, puede ser que sea así, me cuesta entenderlo, porque me puede costar entenderlo, jamás invalidar. Tratar siempre de buscar qué parte de razón puede tener el otro, aunque sea en que él se siente así. A mí me puede parecer que ese dolor no es para tanto, o que está exagerando, o que no debe de ser lo que me está relatando. Jamás decirle que eso no es así, porque eso cortó la conexión. Y ese paciente, con alta probabilidad, lo perdimos. Porque si no me entiende mi médico, voy a ir a otro médico y a otro médico hasta que sienta que me entiende. No quiere decir que me va a dar la razón, pero me entiende que yo me sienta así, que esté cansado, que esté agotado, que esté enojado. Valida mis sentimientos, que me duela, aunque me parezca que no tendría que doler tanto, o que esté preocupado, aunque me parezca que no debería de ser para tanto. El primer tiempo del proceso de cohesión, de conexión y de empatía es: yo bajo de mi pedestal y acompaño a mi paciente a identificar qué necesita, qué siente, qué piensa, cómo está. Muestro interés genuino, válido y acompaño. Recién después voy a ir llevándolo a un punto de vista que de repente no tenía, a una información que le amplíe la mirada y que desdramatice de repente, a expresarle que necesito que haga una cosa que de repente él no quiere, que él no querría hacer, como puede ser un examen clínico o un gasto o una nueva consulta o cierto tratamiento. Hay una parte de mí que yo voy a tener que transmitir también, pero va a ser bien tomado ese acto clínico, ese acto médico o ese gasto si yo bajé primero, si yo validé, si yo acompasé, si yo entendí y me tomé el tiempo para estar con lo que el otro necesitaba que yo estuviera. Si yo le llené su necesidad, capté su necesidad, que podía ser de seguridad, que podía ser de entendimiento, que podía ser simplemente de tiempo, de cariño, de validación, que está necesitando este paciente que viene hoy, que está necesitando este ser sufriente que está frente a mí. Pero entonces para eso tengo que escuchar activamente, con preguntas abiertas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Necesito más información, cuénteme más. Le doy espacio y tiempo al paciente para que se exprese. Intento reflejar qué me está queriendo decir. ¿Le está pasando esto o será lo otro? Esto lo hago mucho a través de paráfrasis. Puede ser que hoy le esté pasando, me está queriendo decir que cuénteme más. Intento resumir lo que me está diciendo, porque de repente el paciente tiene otro modo, otro lenguaje, otra cultura que la mía. No me puedo apurar. Yo tengo que darme mi tiempo para
ir al mapa de mi paciente, qué es lo que tiene adentro, en su alma revuelta, en su mente, en su corazón, tratando de entenderlo, reafirmando. ¿Está queriendo decir esto? ¿Le pasó lo otro? Y cuando me siento comprendido, bajo la guardia y me aflojo. Digo, esta persona, vuelvo. A esta persona, vuelvo. Porque es un crack, porque es una buena persona, porque es un buen profesional. Y algunas veces voy a tener que hacer silencio con una cara como de, lo entiendo, siga adelante, cuénteme más, que transmite ese silencio de estoy. Tengo tiempo para usted. Entonces tenemos que ver que las relaciones terapéuticas necesitan continuidad, esa continuidad que nos dice que este vínculo ya está. Necesitan validación. Busquemos información. Esto por este lado está bien, por este lado no. Cómo venimos, ¿verdad? Con empatía, con compasión, entendiendo al otro en sus creencias y en sus valores. Y cuando tenemos pacientes crónicos, este vínculo va a ser clave para que el paciente esté dispuesto a otras áreas de atención, que pueden ser dolorosas, que pueden ser costosas, que pueden generar resistencia. Pero como viene de este médico al que aprecio, que sé que está, que me contiene, voy a aceptar lo que venga. Porque el nivel de contenido, qué le pido al paciente, qué le digo, qué le indico, va a depender del nivel de la relación. Cómo yo estoy con mi paciente va a generar que el paciente esté dispuesto a un nuevo examen, una nueva consulta, un gasto que de repente no pretendía hacer. Pero como viene de mí, que ya me lo gané, a través de este vínculo de empatía, de compasión, de validación, voy a poder generar el vínculo terapéutico que necesito. Así que flexibilicemos nuestras guías, nuestros protocolos, ¿verdad? Porque tenemos que entender la situación del paciente y su familia. Muchos pacientes se quejan de que hacemos protocolos eternos, de que somos demasiado exigentes, que no entendemos su situación. Prioricemos el cariño, el afecto, ¿verdad? Revisemos cómo está nuestra vocación, aquel vínculo humano con el que soñábamos, si no se nos murió en el proceso, en el camino del multiempleo, de la exigencia, del desborde. Y para todo esto, cuidarnos. El acto médico, el acto clínico descarga nuestras energías, drena. Necesitamos espacios de autocuidado y recuperación de manera regular para no terminar en un burnout. Un médico quemado no establece buenos vínculos con sus pacientes, no fideliza. Tenemos que aprender a reconocer nuestras emociones cuando estamos agotados, drenados, irritables. Estamos en nuestro límite. Estamos en el límite del burnout y tengo que llenarme de energía nuevamente. Esto daría para toda otra clase de autocuidado, para todo otro curso, ¿verdad? Pero ¿cuánto nos cuidamos? ¿Cómo cuidamos nuestros espacios de recuperación para poder no caer en el burnout? El cuidado del médico a sí mismo, ¿verdad? Es un autocompasivo importantísimo que necesitamos para llenarnos cuando nos han drenado los pacientes y la exigencia de lo que nos toca vivir. Por lo tanto, vayamos a modelos colaborativos, entendiendo que lo que sana es el vínculo. El acto médico terapéutico depende del vínculo, del tipo de razonamiento, de vínculo en definitiva, ¿verdad? Entonces, tenemos que establecer vínculo con nuestro paciente, pero también con su familia, con la institución de la que forma parte y que nos deriva, donde nos tenemos que sentir ambos satisfechos, no solo yo. El paciente tiene que salir satisfecho del acto médico que nosotros realizamos y entender que, así como el monito, más que la leche, buscaba el apoyo en esa mamá de peluche que le daba calor, el paciente muchas veces busca más ser escuchado y sostenido
y consultado respetuosamente frente a decisiones que como médicos tenemos que tomar. Y acordémonos aquello de San Pablo, sostened uno en las cargas de los otros. Necesitamos ser médicos que sostengamos la desdicha del otro, con vínculo que no nos enoje, que no nos enojemos, que no seamos dictadores médicos, que no dictaminemos las cosas, sino que acompasemos para liderar, ¿verdad? Necesitamos médicos de doble titulación, la titulación clínica y la titulación humana. Es un doctor en el arte humano del vínculo. Vayamos a una asistencia centrada en la persona, dedicándole al paciente realmente el tiempo que necesita, entendiendo que necesita en una asistencia holística, no solo de su cuerpo, sino de su ánimo, de su contexto social y espiritual. Y todo esto implica disponibilidad, una comunicación atenta, disponible, empática y compasiva. Nosotros como médicos buscamos generar confianza en nuestros pacientes, buscamos y necesitamos también su reconocimiento, y nosotros también necesitamos seguridad en ese acto médico. Tenemos que transitar nuestra propia vulnerabilidad, nuestras propias necesidades para poderle dar realmente al paciente aquello que está necesitando. Y con esto hemos terminado nuestra tercera sesión. Los espero para la cuarta y última.